Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 9, el llamamiento de Mateo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, te damos por el perdón de los pecados. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de entender el mensaje que tienes para nosotros a través de tu palabra. Por eso solicitamos la presencia de tu Espíritu entre nosotros. Danos sabiduría y danos entendimiento. Gracias por escuchar nuestra oración y responder, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La siguiente sección de Mateo capítulo 9 tiene la intención de enseñar que Jesús es el Salvador de todos, incluyendo el Salvador de un hombre despreciable como lo era Mateo. Esta es la sección que va del versículo 9 hasta el versículo 13, el llamamiento del Señor a los pecadores. Comencemos con el versículo 9. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Recordemos que las narraciones de Mateo no siguen un orden cronológico, sino un orden lógico. La narración de Marcos da a entender que este fue un viaje breve que hizo por las proximidades de Capernaum. Esto explica por qué se encuentra con el banco de tributos, es decir, era el lugar donde desembarcaban los viajeros y traían sus mercancías, y allí era el lugar para cobrar los impuestos. Berkeley afirma: no se puede pensar en nadie que fuera menos apostolable que Mateo. Era lo que se llamaba tradicionalmente un publicano. Los publicani eran los cobradores de impuestos y se los llamaba así porque manejaban dinero y fondos públicos. El Imperio Romano tenía problemas para el cobro de impuestos que fuera barato y eficaz, así que subastó la tarea de cobrar impuestos. Estas personas que ganaran la subasta entregaban una cantidad fija a Roma y lo que se cobraba además quedaba para el cobrador de impuestos. Esto, por supuesto, era objeto de abusos e injusticia. Esto hacía que muchos publicanos se enriquecieran por medio del abuso. Este era un oficio deshonroso y se los tenía un odio feroz, según el concepto de la gente de entonces. Los tales con frecuencia no solo eran instrumentos de opresión romana, sino que también eran extorsionadores que actuaban por su cuenta, usando de su poder oficial para oprimir y defraudar a la gente. Eran aborrecidos y despreciados por todos como parias sociales y religiosos. La ley judía excomulgaba de la sinagoga a los publicanos, los incluía entre las cosas y los animales inmundos y les aplicaba Levítico 25. Se les impedía ser testigos en los juicios y se metía en el mismo saco a ladrones, asesinos y publicanos. Ahora, no sabemos de encuentros anteriores de este hombre con Jesús. A lo mejor había estado cerca escuchando sus exposiciones y viendo sus milagros y albergaba en su corazón el deseo de seguir a Jesús, pero sabía que no era posible por el prejuicio que los rabinos de entonces tenían de los publicanos. Si Jesús no va a donde está Mateo, no se habría logrado ese objetivo. Elena de White comenta: los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado las enseñanzas del Salvador.
En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijara en él. Libro El deseo de todas las gentes, página 238. Y es aquí donde Jesús hace algo que nadie esperaba de un rabino o maestro: hablarle a un publicano para que fuera su discípulo. Jesús le hace un llamado directo, muy puntual: sígueme. Mateo no lo puede creer, pero en su corazón palpita con emoción. Este gran maestro lo está llamando a él. Jesús vio en Mateo lo que nadie más había visto. Vio lo que podría llegar a ser. Entonces, allí en el banco del tributo, Mateo se levanta y sin pensarlo 2 veces dejó todo y le siguió. Eso fue una experiencia única en la vida de Mateo. Que un rabino viniera donde él estaba y lo invitara a ser su discípulo era maravilloso. Por eso Mateo no vacila y sigue a Jesús. Berkeley nos lleva a pensar lo siguiente. Dice: debemos fijarnos en lo que perdió Mateo y en lo que encontró. Perdió un cómodo trabajo y encontró un destino. Perdió unos buenos ingresos y encontró la dignidad. Perdió una cómoda seguridad y encontró una aventura como no soñara nunca. Puede ser que si aceptamos el desafío de Cristo, nos encontremos más pobres de cosas materiales. Puede que tengamos que renunciar a las ambiciones del mundo, pero sin duda encontraremos una paz y un gozo y un interés en la vida que nunca habríamos conocido. En Jesucristo se encuentran riquezas que superan con creces todo lo que se pueda abandonar por Él. Pero este llamado llega a nosotros también, y la prueba es la misma. ¿Seremos capaces de dejarlo todo para seguir al Maestro? Elena de White comenta: a Mateo en su riqueza, y a Andrés y a Pedro en su pobreza, llegó la misma prueba, y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. Deseado de todas las gentes, página 239. Todos debemos tomar la misma decisión: seguir o no al Maestro. Pero Maestro muestra su agradecimiento al Señor y hace un banquete para relacionar quizás a Jesús con algunos de sus antiguos colegas y amigos y tuvieran la misma oportunidad que él de conocer al Salvador del mundo. Leamos el versículo 10 de Mateo capítulo 9. Aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El huésped especial era el Señor, pero esta cena era algo a lo cual muchos no querían asistir, porque es la reunión de los pecadores y de los traidores de la nación. Mateo tenía intenciones nobles de ser un canal para que otros, despreciados de la sociedad, pudieran aceptar a Jesús como su Salvador. Lo que resaltamos aquí es que Jesús no rechazó esa invitación. Jesús no iba a desaprovechar la oportunidad de entrar en contacto con las personas. Jesús, dice Elena de White, nunca rechazó una invitación a una fiesta tal. El propósito que siempre estaba delante de él era sembrar en los corazones de sus oyentes la semilla de la verdad mediante su encantadora conversación que le ganaba los corazones. En cada uno de sus actos, Cristo tenía un propósito y la lección que dio en esa ocasión fue oportuna y apropiada. Por meses de ese acto declaró que ni aun los publicanos y pecadores estaban excluidos de su presencia. Estos ahora podían testificar que Cristo los honraba con su presencia y conversaba con ellos.
manuscrito 3 del año 1898. Jesús vino a casa de Mateo para relacionarse con las personas con el objeto de salvarlas. Era la oportunidad de brindar esperanza a esos corazones. Mateo fue el misionero encargado de llevar a todos sus conocidos a Jesús, el único que era la solución a todas sus insatisfacciones. Pero el hecho de que Jesús hubiese llamado a un publicano para que fuese su discípulo y estuviese reunido con ellos en casa de Mateo causó incomodidad. Leamos los versículos 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos, que era el grupo que vigilaba la observancia estricta de la ley, eran los guardianes de la fe. Esperaban que las personas obedecieran estrictamente las enseñanzas de la ley, pero eran orgullosos de su fe y menospreciaban a las personas que consideraban pecadoras. No se les acercaban ni tampoco las trataban. Por eso para ellos era un escándalo que un maestro que se dice enseñar el mensaje del cielo preferiría sentarse con los pecadores y acudir a ellos y ser parte de los fieles exclusivos de la ley. Así que le dijeron a los discípulos para hacerlos dudar sobre el maestro que estaban siguiendo, porque según ellos, un verdadero maestro no se reúne con los pecadores ni mucho menos para comer con ellos. Jesús, que todo lo ve y lo entiende, salió en ayuda de la débil fe de sus discípulos. La respuesta de Jesús tiene dos partes. En primer lugar le dice: los sanos no necesitan el médico, sino los enfermos. La verdad que uno busca ayuda cuando está enfermo, pero aquellos que se creen sanos o que no tienen necesidad de médico, pues no lo buscan. Jesús es el médico de los médicos. Vino a buscar a las personas y salvarlas. Elena de White dice: Cristo era médico tanto del cuerpo como del alma. Era ministro, misionero y médico. Desde su niñez se interesó en cada aspecto del sufrimiento humano que observó. Podía decir con seguridad: no vine para ser servido, sino para servir. En cada calamidad proporcionaba alivio. Sus palabras bondadosas eran un bálsamo curativo. Aunque aparentemente no hubiera un claro milagro, sin embargo, no había duda de que había impartido su virtud a quienes veían sufrimiento y necesidad. Durante todos los 30 años de su vida privada fue humilde, manso y modesto. Tenía una relación viviente con Dios, pues el Espíritu de Dios estaba sobre él y demostraba a todos los que lo conocían que vivía para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Review and Herald del 24 de octubre del año 1899. Pero para que Jesús pudiese actuar, necesita que las personas reconozcan su necesidad de sanidad. Elena de White sigue diciendo: Él, Cristo, podría haber ido a los agradables hogares de los mundos no caídos, a la atmósfera pura donde nunca se había introducido la deslealtad y la rebelión, y allí habría sido recibido con aclamaciones de alabanza y amor. Pero era un mundo caído el que necesitaba al Redentor. No he venido a llamar a justos, dijo, sino a pecadores al arrepentimiento. Review and Herald del 15 de febrero del año 1898. En segundo lugar, la parte de la respuesta de Jesús cita Oseas 6:6, donde reprende a Israel y le dice qué es lo que Dios requiere: misericordia y no sacrificio. Dios quería que la misericordia es el rasgo de carácter que Dios quisiera que su pueblo reflejara. La palabra sacrificio
es usada aquí en un sentido negativo que representa las formas de religión que tienden a eclipsar la religión práctica. La misericordia representaría la justificación por la fe, el perdón total que Dios ofrece. Los sacrificios representarían la salvación por obras. Cristo dijo que de nada valían las formas de la religión sin el espíritu vitalizador de ella. Dios no ordenó la observancia del sistema ceremonial judío para que en sí mismo representara el ideal divino de la vida religiosa. No era su propósito. En sí mismos, los antiguos sacrificios carecían de valor. Lo que los hacía válidos era lo que representaban. El Señor no se complace solo con lo visible. Lo que Dios requiere del hombre es hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Siempre ha sido mejor obedecer que presentar sacrificios. Y entonces el Señor aplica este pasaje al decir que Él no vino a buscar a los santos, no a los que se creen justos, sino a salvar a los pecadores. Esta es una revelación de su misión, de su tarea como el Salvador del mundo. Vino a traer salvación a los que la necesitan. Vino a salvar a los enfermos por el pecado. Vino a dar su vida a los muertos espirituales. Pero aquellos que no quieren o no desean que Jesús los sane, pues se colocan en una posición donde no puede hacer nada por ellos. Apreciado amigo y hermano, la salvación que el Señor ofrece es para todos. No importa el pasado, no importa lo que se haya hecho, no importa. Dios tiene poder para sanar y salvar. Dios tiene poder para curar las heridas de nuestro corazón. Ven cómo estás a Jesús y Él está listo para perdonarte, salvarte y darte una nueva vida. Por eso, hoy oramos para que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Esa es mi oración por ti. Amén.